que hablemos del proyecto de ley del enemigo extranjero. Daniel Adler, Eduardo Germán y Daniel Quintero le agradece. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por el llamado, gracias por la oportunidad. Bueno, Daniel, ¿nos puede explicar de qué se trata este proyecto, por favor? Sí, bueno, partimos de la base que lastimosamente el mundo criminal, los extranjeros, los países limítrofes, han elegido, han seleccionado nuestro país como plataforma de exportación de la droga, incluso como lugar donde operar, donde el crimen organizado, estas bandas criminales vienen a infiltrarse, a operar dentro del territorio argentino. Mira, sin ir más lejos, hace minutos nomás, una banda peruana acaba de abrir fuego contra un oficial de policía acá en Capital Federal, en Buenos Aires. Hace 2 días atrás, una banda boliviana denominada Viudas Negras también asesinó a un muchacho. Y así tenemos constantemente intentos de asesinato, robos sistemáticos, extorsiones, tráfico humano, predación sexual. Y vemos con claridad, que las cifras nos muestran, que por ejemplo, para dar una referencia, ¿no? Acá en Capital Federal, el 50% de las aprehensiones por narcotráfico involucraba a un extranjero. En lo que es Rosario, el 55% de los sicarios no son argentinos. Y así una temática muy, muy grande, muy ascendente de bandas criminales que operan en Argentina que no son ciudadanos argentinos, que son células que vienen netamente a delinquir y a formar organizaciones criminales. Partimos de la base que confeccionar esta ley, que está casi lista, le falta un par de ajustes, denominada Ley del Enemigo Extranjero, tiene unos cuantos ítems, yo me permití separar algunos principales, eh, tendrían que ser implementados. ¿Por qué? Porque tenemos que frenar la nueva ola criminal que se nos avecina. O sea, estamos a tiempo de frenar lo que se viene, pero tenemos que ser bastante rápidos, incluso un poco más astutos, un poco más disruptivos y creativos a la hora de repeler la seguridad, de trabajar con más disuasión y con más prevención. Recordemos que la prevención y la disuasión del delito conllevan al 90% de la seguridad. El otro 10% restante es la reacción. Daniel, ¿cómo le va? Daniel Quintero lo saluda. Por ahora tenemos como ley la deportación, ¿no? Creo eso está en vigencia de algún extranjero que delinque. ¿No alcanza con eso? No, definitivamente no alcanza con la deportación. Incluso muchas veces se traba la deportación en la justicia. Ojalá fuese automática Claro. la deportación. Bueno, nosotros estamos impulsando que la deportación no tenga que tener exactamente una orden judicial, que pueda ser realizada con una orden policial. Lo mismo también con la inadmisión de extranjeros que tengan reiterancia, reincidencia, incluso algún antecedente penal. No podemos contemplar esta temática. También es muy importante otro ítem, que es la colaboración obligatoria de las fuerzas federales y provinciales con migraciones. ¿Por qué? Porque hoy migraciones está realmente bastante desarticulada, sin meterme en el plano político, pero durante 20 años, gobierno kirchnerista y una derecha muy cobarde como fue la del gobierno de Macri, desarmó, desmanteló migraciones. Hizo que nuestras fronteras, las fronteras norte, todas las cuatro triples fronteras que tenemos en Argentina se transformen en un colador. Se han metido organizaciones criminales y han traficado a Rocha y a Mocha, realmente como han querido. Y ahora estamos pagando las consecuencias justamente de esas muy malas políticas que se tomaron los últimos 20 años. Por eso es necesario un plan de al menos 7 ejes principales. Daniel, ¿cómo se hace cuando tenemos a una ministra de Seguridad que se nota que quiere, que no tiene esa tibieza que dijo usted recién del gobierno de Macri, que en algún punto la comparto, y que intenta blindar las fronteras y generar con un gobernador de la provincia de Buenos Aires donde no importa nada, ¿no? Donde parece que es lugar abierto para delincuentes? ¿Cómo se hace con eso? Es una muy buena pregunta, de difícil respuesta, pero yo quisiera, si me permitís, escarbar un poco más en cuál es la problemática de la provincia de Buenos Aires. Claramente el gobernador Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, tiene un componente ideológico Sí. en contra de la seguridad y a favor
de la criminalidad, donde hay 12 tipos de encarcelaciones distintas, donde no se aprobó la ley de reiterancia y reincidencia, donde no se aprobó la ley de bajar la edad de la imputabilidad, donde el 78% de los presos tienen acceso a celulares dentro de las penitenciarías. Estamos hablando de más de 43.000 presos. Y recordemos que el 65% de la planificación criminal es dentro de las penitenciarías. Hoy, Provincia de Buenos Aires registra una denuncia cada 30 segundos y sabemos que el 80% de las víctimas son las cifras negras de la inseguridad. Son víctimas que nunca van a denunciar en la Fiscalía y en la Justicia porque descreen en la municipalidad, en la policía bonaerense, en la justicia bonaerense. Recordemos también que el gobernador, es quien administra el recurso humano, y de los 100.000 policías que hay abocados a la provincia de Buenos Aires, el 40% de todos esos policías está con carpeta médica o psiquiátrica. Y tenemos, lamentablemente, el triste récord de 36 suicidios dentro de la fuerza policial en lo que va del año, fines de semana con arma reglamentaria. Esa es la situación dramática que tenemos en la provincia de Buenos Aires, que tal vez no tiene otro escenario más que la intervención parcial con el artículo 6 de la Constitución, intervención parcial del mecanismo de seguridad, porque realmente hay una temática contra de la víctima y a favor del victimario. Y en los países vecinos no es tan fácil, porque uno lo mira en las provincias del norte. Acá en las provincias del norte, que este año electoral comienza el tema de la documentación de gente que ha venido de otros países, fundamentalmente de Bolivia y algunos de Chile o Paraguay. Y en otros países no funciona así como tan fácil. Porque como nosotros estamos con este argumento que este país lo crearon los inmigrantes, creo que también le estamos pagando esas consecuencias de no saber ajustar. Porque uno cuando va a Estados Unidos y en esta política que lleva adelante Trump no pide permiso, o sea, te deporta y te deporta. Y uno ve que más allá de los mensajes que vienen para acá, pues nosotros vivimos en Estados Unidos, tiene como cierto acompañamiento del estadounidense que está harto de la delincuencia de los latinos también, ¿no? Sí, es tal cual como lo mencionás, y las provincias del norte, La Rioja, lamentablemente van a sufrir más todavía la penetración de bandas criminales, porque mira, fíjate, el narcoestado boliviano, o sea, Argentina no tiene más frontera con Bolivia, lo que está del otro lado es un narcoestado, gobernado por las Águilas Negras, los Rastrojos, los Urabeños, mismo Evo Morales, es literalmente el cártel de Sinaloa, y Arce es el PCC en la región. Entonces, tenemos que saber que el narcoestado boliviano está al borde de un golpe de Estado. Va a haber una fuga de personas muy, muy grande, van a infiltrarse en la República Argentina, y también sabemos por fuentes de inteligencia de que desde el año 2023 este Estado boliviano hizo un acuerdo con el gobierno teocrático de Irán para darle pasaportes y DNI, ni siquiera falsos, o sea, emitidos por el Estado, a las fuerzas Al-Quds, que ensamblan los drones en territorio boliviano, que después son exportados a Rusia para bombardear Ucrania. Esas fuerzas Al-Quds tienen una unidad denominada Unidad 840. La Unidad 840 de las fuerzas Al-Quds lo que hacen es formar alianzas con bandas locales justamente para camuflar de alguna forma el terrorismo como de crimen organizado y poder captar así más adentro. Recordemos que las drogas sudamericanas son las que financian el terrorismo islámico y estas unidades que después, bueno, vemos las consecuencias que tienen no solo en la región, sino que a nivel global. Daniel, recién mencionabas el sesgo ideológico que tiene Axel Kicillof, cosas que también comparto con usted, pero se hace muy difícil porque cualquier ley que promueve, sobre todo el Ministerio de Seguridad, qué sé yo, me acuerdo cuando en la época, usted recién decía de la tibieza que hubo el gobierno Macri, pero en algún momento por ejemplo, el tema de la identificación facial en estaciones, que ya sale una jueza de justicia legítima y la frena, o pedir el documento. ¿Cómo se hace con un sector todavía de la política que tiene ese rasgo ideológico que cualquier cuestión de esta ya la asocia con la dictadura? ¿Cómo se hace con eso también? Bueno, a mi forma de ver tenemos dos opciones. Aplicar, el gobierno nacional que aplique el artículo 6 de la Constitución con intervención, lo cual es muy difícil, teniendo minoría en el Congreso y en todos lados, o bien que la ciudadanía despierte
que se dé cuenta que en la gestión de este gobernador hay más de 3.500 asesinatos, que equivale a 5 guerras Malvinas, que tenemos que cambiar esta realidad, que nos merecemos tener un presente mejor, un futuro mucho más esperanzador en la provincia, y que eso depende de nuestras elecciones, incluso del voto, de lo que decidamos hacer. Mira, sin ir más lejos, Sebastián Pareja, el representante de la Libertad Avanza, el presidente de la Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires, hizo una encuesta muy interesante, que encuestando a más de 22.000 bonaerenses, una encuesta muy extensa que duraba más de 10 minutos, y mostró que el 80% de las personas tenían pánico a salir después de las 6 de la tarde, que incluso la economía se frenaba por la inseguridad, que la educación era una asignatura pendiente, que la salud estaba absolutamente devastada, que los niveles de corrupción eran altísimos, y así un montón de variantes más. Si bien todos lo sabíamos, Sebastián Pareja lo puso en alguna forma en estadísticas, en números palpables, en imágenes, había incluso imágenes de las personas hablando, y a todos nos tocó un poco más el corazón, entender a cabalidad y precisión cuáles son los miedos del 40% de la República Argentina. Estamos hablando de más de 17.500.000 personas, y ver que la persona encargada, que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, en vez de solucionarlo, se blinda mediáticamente usando del presupuesto nacional 30.000 millones de pesos por año. 30.000 millones es algo así como 83 millones de pesos por día, 3.5 millones por hora para blindarse mediáticamente con medios de comunicación, para borrar la sección policiales de los medios de comunicación. Es realmente bochornoso. Yo creo que ese nivel de corrupción es el que genera la inseguridad, la desidia, el caos, la zozobra, y que derrapa para todas las otras cuestiones como es la salud, la educación. Pienso que estamos a tiempo de cambiar esta temática. Justo ahora tenemos una oportunidad de decidir si queremos un poco más de comunismo, de socialismo, o si queremos empezar a tener una vida distinta, un presente de emprendedores, de gente con libertad, con seguridad, con gente con un poco más de alegría de lo que pasa hoy en la provincia. Bueno, Daniel Adler, muchísimas gracias por la charla con la provincia de La Rioja. Que termine lindo el día y seguramente lo vamos a seguir consultando. Como siempre, muy atento. Gracias a ustedes por la valentía de evidenciar estos temas para toda la audiencia. Gracias. Hasta luego. Gracias, Daniel Adler, especialista en seguridad en diálogo con la multiplataforma. Y lo quiero relacionar con esto. Qué cifras que dio, ¿no? Sí. Mira, vos recién hablabas, Daniel, y empezás a decir, sí, viste que recordamos el tema de los salteños, los sanjuaninos. Los autos que aparecen. Bueno, ¿vos sabés quién planteó esa preocupación? El fiscal de Chilecito, Diego Torres Pagnusat. Sí. Él advirtió que algo está ocurriendo en forma recurrente en los últimos meses en la Perla del Oeste. Ah, puntualmente en Chile. Claro. Está. Él calcula, él es el miembro de la justicia, Sí. y dice que está pasando algo con el tema de la seguridad, que lo relaciona también con el avance de la droga, porque se viene secuestrando mucha droga en el oeste provincial. Y rápidamente, como le corresponde, salió a bajar los decibeles a las declaraciones del fiscal. ¿Quién? El ministro responsable del área, Zárate. Miguel Zárate, que dice: no coincido con las voces de alarma. Para nosotros es un hecho policial más, como otros que suceden lamentablemente, en relación que han matado a ese pobre humano. Atribuyó la violencia a determinados comportamientos culturales vinculados con el alcohol y en reuniones, determinadas formas de vida de algunas personas y con reuniones de todos los fines de semana. El fiscal dice que en los últimos meses se ha observado un incremento en crímenes, robos, y cada vez son más violentos con armas de fuego y armas blancas. Lo más preocupante, según lo que dice el fiscal Diego Torres Pagnusat, es que la gran mayoría de estos casos hay un nexo recurrente con la droga o directamente con el narcotráfico. Existe un incremento de los crímenes, aumentaron los robos y cada vez son más violentos, dice el fiscal, con armas de fuego y con armas blancas. Además del incremento de los homicidios, la causa recurrente que aparece como trasfondo es el tráfico de drogas, dice
el fiscal de la justicia a nivel provincial. El tema, Eduardo, ahí es que lo tuviste al ministro Zárate unos meses atrás diciendo es la provincia más segura del país. Sí. Pero todo no queda ahí, Daniel, porque también habló el fiscal federal con quien nosotros charlamos casi mensualmente, que él también advierte que algo está pasando en esta sociedad tranquila, o si la podemos considerar así, que sigue siendo tranquila, sí, pero hay algunas alarmas, algunas luces que se han encendido en torno a esta situación, porque lo de Chilecito lo vemos lejos, pero acá todos los días pasan cosas. Dice Daniel Herrera Piedrabuena que actualmente hay 40 personas detenidas en la provincia por causas vinculadas a drogas y que la problemática trasciende el mero castigo penal. Dice Piedrabuena que la situación aumentó del narcomenudeo, que no es exclusiva de Chilecito, aunque reconoció que en esa ciudad, junto con Chamical y Chepes, concentra gran parte de las investigaciones por ser zona de mayor población en la provincia. Ha habido un aumento en lo que hace al narcomenudeo. Chilecito no escapa de esa situación, por todo se extiende en lugares de la provincia donde hay mayor población, para poner y tener. Dice también que se ha instalado una unidad provincial de lucha contra el narcotráfico en Chilecito y hay una presencia más activa de Gendarmería Nacional. Sin embargo, subraya el juez federal que los recursos siguen siendo insuficientes. La policía cuenta con recursos, pero no los suficientes. Hoy se cierra lo que se denomina un kiosco en un barrio determinado, pero ya se está abriendo otro de manera gráfica e ilustrado la situación que se vive no tan solo en Chilecito, sino en esta hermosa provincia de La Rioja. Días pasados, yo había leído una noticia que habían detenido a la mamá y al hijo por la venta de drogas. Sí. E hice la pregunta si en algunos barrios el tema de la venta de drogas que se realiza lo hacen las familias como una cuestión de ingreso de recursos